Dice la palabra de Dios, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira tiene vida. Pero acá se habla de alabar a Dios, y es con intencionalidad, es con inteligencia, es voluntario, es algo que surge como un manantial. Alabar a Dios, engrandecerle, exaltarle, darle toda la alabanza, la gloria y la honra. Es como una respiración, es como realmente estar respirando esta realidad, que en cualquier momento, en cualquier lugar, fácilmente, por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, ¿verdad? De los hijos de Dios, de los que han sido limpiados con la sangre de Jesús, de los que tienen una experiencia de haber renacido por la obra del Espíritu Santo y de la palabra, y se nos manda en su palabra en el libro de Efesios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando una vida, un corazón está lleno del Espíritu Santo, la alabanza y la adoración es fácil, surge, así como es la respiración, porque uno no piensa para respirar, simplemente lo hace. Y como no somos los hijos de Dios, no somos religiosos mecánicos, sino que realmente tenemos una vivencia con el Señor, con el Padre, con el Hijo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Aquello surge, brota de adentro, ¿verdad? Brota como un manantial, es algo normal, es una normalidad. Alabar y engrandecer el nombre del Señor es como la respiración, porque antes que conociéramos al Señor Jesús, respirábamos otra cosa, respirábamos quizá maldiciones, quizá respirábamos incredulidad, otro tipo de cosas negativas. Se nos dice en la palabra de Dios de aquel que llegó a ser el gran apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo, que cuando él, como Saulo, era un perseguidor, ¿verdad? Porque él creía que el cristianismo era una plaga, y él, en su celo por lo que él creía que estaba sirviendo a Dios, él se levantó contra la iglesia, contra los cristianos, con la intención de exterminarlos. Saulo era un inquisidor, era un violento, él podía, dice la palabra, echarlos en la cárcel con violencia, golpear las personas. Estuvo de acuerdo cuando apedrearon a aquel hombre de Dios lleno del Espíritu y de la sabiduría que tenía, ¿verdad? Que se llama Esteban. Y dice que, miren lo que respiraba Saulo, dice la palabra que Saulo respiraba amenaza. Eso era lo que respiraba, era un hombre que andaba violentamente, que él hablaba, sus palabras eran contra y palabras de amenazas y amenazas de muerte. Eso respiraba Saulo de Tarso. Pero cuando se encontró en el camino con Jesús, cuando tuvo la realidad de Dios, de aquel que leía en las Escrituras, pero que no lo conocía personalmente, pero Jesús resucitado se le aparece en el camino, y sabemos la historia, lo que pasó con él. Se convirtió al Señor y comenzó a respirar otra cosa, comenzó a respirar alabanzas y adoración y gratitud al Dios que en su gran misericordia le salió al encuentro en el camino y cambió su respiración. Uno puede notar en las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad?, cómo se respira tantas veces la alabanza, cuando dice, oh profundidad de la grandeza, de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, quedan plasmadas en sus cartas. Alabanza y adoración a Dios que le brota, ¿verdad?, por la obra del Espíritu Santo, por el motor del Espíritu Santo en su espíritu, en su corazón. Está respirando alabanza, está respirando la palabra, está plasmando en una carta aquello que surge por la obra del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¿Y qué pasa contigo y conmigo? ¿Qué respirábamos nosotros antes de conocer a Jesús? Porque realmente a toda persona en este mundo debería acontecerle este milagro que torna a una persona en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Y eso es, realmente cambia la respiración de la persona, ¿verdad? Respirar es vida. Como uno puede, estando en la tierra y buscando y en la presencia del Señor,
renovar, por así decirlo, sus pulmones, respirando el aire del cielo a través de la oración, la búsqueda del Señor. Qué fácil es alabar a Dios cuando se mueve el Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? En cualquier momento, lugar, en la calle, al dormir, bueno, sí, al dormir, cuando uno se va a acostar, qué fácil es decir, gloria a Dios, gracias Señor, bendito sea tu nombre, gracias, te alabo, te bendigo. Estas cosas surgen del corazón de una persona que respira la bendición de Dios. Esta sería la normalidad del Hijo de Dios. En las Escrituras se manda la alabanza aún a las cosas creadas. Por ejemplo, si todo lo que respira alaba al Señor, ¿los árboles respiran? Bueno, se dice en la palabra que los árboles dan palmadas de aplauso. Y me imagino, claro, esto puede ser posible porque cuando hay viento, una rama puede dar contra la otra, ¿verdad? Y así en la vida nuestra, cuando el Espíritu Santo se mueve en las congregaciones, en la vida de los hijos de Dios, no sería fácil no sería lo normal, la normalidad, que se levantaran las manos a la presencia de Dios para bendecir al Señor. Porque el apóstol Pedro lo dice, porque uno pudiera decir, uno puede argumentar algo y decir, sí, pero eso es en el Antiguo Testamento. Y si en el tiempo de lo que era sombra de la realidad que iba a venir después, y si bajo el Antiguo Pacto ocurrían estas alabanzas de oración, ¿cuánto más ahora que estamos bajo el Nuevo Pacto en la sangre preciosa de Jesús? Y Pedro dice que levantemos manos santas. Que eso ocurría en las congregaciones en aquellos tiempos, que la gente levantaba las manos a la presencia de Dios para bendecirle al Señor. Como dice en los Salmos, levanto mis manos al santuario para bendecirte porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Sí, mi amigo, mi hermano, mi hermana, sí, pueblo del Señor, cuando el Espíritu de Dios sopla en las congregaciones, debería ser fácil levantar las manos y adorar al Señor. Hoy día tenemos mucha mecanicidad en nuestros cultos, ¿verdad? Hay mucha mecanicidad, pero donde se mueve el Espíritu de Dios, ahí hay la normalidad. Aquella alabanza y oración surge espontáneo, ¿verdad? De eso estaba lleno la iglesia del principio. De eso estaban llenos los cristianos en el principio, de respirar alabanza y adoración al Señor. Que podamos regresar a la fuente, que podamos regresar a lo que es la normalidad de la vida del cristiano, la vida de la iglesia, la alabanza, la adoración, que surge con espontaneidad. Miren, en el universo hay una canción monumental que canta Steve Green, que habla de la creación del universo, de como si fuera algo orquestado bajo la batuta de un director, ¿verdad? Que hay una alabanza, una adoración en todas las obras de Dios, las estrellas, los cielos, cuán grande es Él, cantamos nosotros, ese himno maravilloso, ¿verdad?, que cantamos los cristianos. Se sabe hoy día por los grandes radares lo que capta, ¿verdad?, el sonido que viene desde afuera del espacio, que las estrellas emiten un sonido y no todas tienen la misma frecuencia de sonido. Si uno pudiera combinar todos los sonidos que hay en el universo, sería aquello una nota, ¿qué digo una nota? Una armonía de musical, emitida por las estrellas, por los astros que están allí afuera en la vastedad del universo, y hay un sonido de adoración y de alabanza al Creador. Quizás sea la base de la nota de base de todas las alabanzas que hay en el universo. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice que los ángeles, cuando Dios creaba todas las cosas, alababan al Señor. En el libro de Job dice, y adoraban al Señor, que toda la creación fue hecha con alabanza. Dios hablaba cada cosa que decía, y los ángeles, gloria, aleluya. Bueno, yo no puedo imaginarme, porque siempre nos vamos a quedar cortos cuando se trata de imaginar lo que dice la palabra del Señor. Qué maravilla, ¿verdad? El universo impregnado de alabanza y engrandecimiento al Señor.
Que Dios nos ayude a regresar al principio, a lo que es la iglesia, a lo que es el culto verdadero, que no es una cosa mecánica, aburrida, cuántas cosas pudiéramos decir, pero cuando el Espíritu de Dios se mueve en las congregaciones, cuando el Espíritu Santo toma la batuta, ¿verdad? Porque este debería ser el director principal de todo en la iglesia, en la vida del cristiano y en la iglesia. Entonces la alabanza va a salir, va a fluir, ¿verdad? Cuando se mueve el viento del Espíritu de Dios. Que todo lo que respira, como dice su palabra, alabe al Señor en este día también. Amén.